¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Nos acompaña esta mañana para la entrevista política la congresista de Nuevo Perú, Marisa Glave. Vamos a conversar con ella sobre varios asuntos de la coyuntura política actual. ¿Qué tal, Marisa? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, gracias por la invitación. Veo, y vi antes de iniciar la entrevista, que ha venido con un polo. Sí. Por una campaña que quiere iniciar, aparentemente. La verdad es que es una campaña que inició Amnistía, sí. Y que lo que está haciendo es señalar que hay personas como Paola Ugaz y Pedro Salinas que han hecho un ejercicio importante de rescate de información, de una denuncia durísima contra algunos miembros del sodalicio y lo que eso significó como violencia sexual, psicológica y física para muchos menores de edad. Y la verdad, sinceramente, es increíble que personas valientes que denuncien este tipo de situaciones ahora estén enfrentando a la justicia por delitos de opinión. Por delitos de opinión, exactamente. Y ese polo se lo va a colocar hoy en el Congreso. Sí, y algunas otras personas también, así que nos sumamos a las personas que están diciéndole al país que no podemos seguir permitiendo que quienes denuncian, quienes investigan, terminen teniendo este tipo de sanciones, ¿no? Muy bien. La detención preliminar de Pedro Pablo Kuczynski, ¿cuál es la impresión que tiene acerca de la sustancia de la resolución judicial que ha permitido esa detención? Mire, más allá de la parte de la detención en sí, porque sé que hay muchas personas que están cuestionando sobre si debió ser detención preliminar o no, creo que sí hay un contenido de fondo y que tiene que ver con varias de las investigaciones que se estaban haciendo y la vinculación que podría tener el señor Kuczynski con casos vinculados a Odebrecht y su empresa Westfield. Eso sería una sanción anticipada, no una detención preliminar. ¿No? Bueno, lo que pasa es que tenemos un problema con la ley, probablemente, porque hoy día los fiscales sí pueden hacer lo que están haciendo. Lo han hecho con la señora Keiko Fujimori, lo han hecho con el señor Ollanta Humala, lo están haciendo con el señor Kuczynski, y lo más probable es que lo hagan con el señor García, con la señora Villarán. Detención preliminar con Keiko, quienes estén, no con Ollanta, ¿no? Con Ollanta también hubo al inicio. Preventiva. No, hubo preliminar de 3 o 4 días, si no me equivoco, y luego entró la preventiva. Pero este tipo de cosas suelen hacerse unos días antes de hacer la detención preventiva, ¿no? Pero tiene requerimientos, tiene lo de la posibilidad de fuga o la de la obstrucción de justicia, y digamos, la posibilidad de fuga me parece que en este caso parece un chiste cruel, que no tiene arraigo. El señor Kuczynski ha estado a duras penas, se ha movido de su casa, tiene impedimento de salida, tiene las cuentas congeladas, podría tener dinero debajo del colchón, ¿es verdad? Bueno, pero digamos, no creo que solo debajo del colchón. Tenemos una gran cantidad de offshores y él es probablemente una de las personas expertas en manejo de dinero fuera del país. Y ha tenido una empresa y tiene una empresa que maneja un conjunto de capitales, Mario, que evidentemente en el Perú no están, digamos, ¿no? Entonces, sí hay temas ahí que eventualmente se tienen que ver. Para facilitar la fuga tendrían que tenerla en la mano y dársela a alguien, digamos, en el Perú. Mira, el Ministerio Público ha pedido que el Congreso apruebe una norma que al fin hemos visto esta semana en la Comisión de Justicia, y lo digo así porque sinceramente estas cosas demoran, donde lo que están pidiendo es la anulación del pasaporte. Porque uno de los problemas que tenemos es que, claro, tienes impedimento de salida, pero tú sigues teniendo los documentos para la salida del país, y entonces se complica o triplica las dificultades que tienen para controlar que personas con impedimento de salir no salgan, sino miremos Sinostroza Pariachi y cómo tan campante está en España. Ciertamente. Y diciendo que no hay organización criminal. Del esclarecimiento de la verdad, digamos. Parece que esto ha sido lo que más ha pesado por la influencia que podría tener en una persona que trabajó con él en Westfield y que luego fue su secretaria. Pero la investigación empezó hace un año. Digamos, si han querido quemar documentos no van a encontrar ni los fósforos en el allanamiento, ¿no es cierto? Claro, no creo que sea el allanamiento lo que estén buscando. Una de las cosas que creo que podría convertirse en una mala práctica, que es el intento de pesca, ¿no? Es un poco lo que se hizo también con la señora Fujimori. Yo hago una detención preliminar y luego busco que las personas del entorno se conviertan en colaboradores y ayuden a completar la tesis de investigación de Fiscalía, ¿no? Pero en este caso creo que el tema de fondo tiene que ver con que el señor Kuczynski sí tenía una empresa que sí estaba vinculada con Odebrecht, que sí tenía que ver con proyectos importantes para el Estado, cuando el señor era primer ministro, era ministro de Economía y era una persona muy influyente en un gobierno que ha demostrado ya claramente con las últimas declaraciones del señor Maiman y compañía, recibió una tonelada de dinero de corrupción, y todo eso se verá en el proceso ¿no? judicial una vez que se haga la denuncia. Por eso lo que estamos es la parte de la preliminar, evaluando es la detención preliminar, que una vez más, como en el caso de Keiko y otros, se está convirtiendo en lo excepcional, sino en la norma, en lo regular, exactamente, ¿no? Sí.
y no parece ser, digamos, lo más conveniente, sobre todo porque luego ocurre lo que ocurrió precisamente con Keiko, que le dictaron 10 y a los 8 salió porque la sala de apelaciones dijo esto está mal aplicado, sí. Y entonces se frivoliza o se desvirtúa, digamos, un instrumento legal que podría ser importante para en otras circunstancias. Sí, sin embargo, creo que estamos en un caso de corrupción bien complicado. O sea, insisto, este es un momento bien difícil y además el señor Kuczynski se ha comportado como culpable todo el tiempo. Es decir, la manera en la que utilizó la presidencia para salvarse de un proceso de investigación da cuenta incluso de que él mismo no estaba seguro de las versiones que estaba entregando, digamos, ¿no? A tal punto que terminó negociando un indulto ilegal por el que también tendrá que responder a la justicia. Pero, en fin, eso es parte de otra historia. Muy bien. Oh, no muy bien, pero en fin, sí. pasemos a otro tema. Es lo que quiero decir. Como la resolución de Día de las Bambas, que sinceramente podrían haber hecho una mejor redacción en el título, que varios tuvimos la confusión al comienzo de que solamente se habría levantado en Chalhuahuacho y no en el resto del corredor, pero ya parece claro que ese era el siguiente tema. La resolución dice la que ha emitido, se ha publicado el Ejecutivo, no podría ser otra, claro. Porque el texto confunde. Bueno, si lo tienes ahí, la verdad es que el texto a primera lectura podría confundir con el levantamiento del estado de emergencia en Chalhuahuacho y da la impresión que se podría interpretar como que da la prórroga en el resto del corredor, pero menos mal hay personas vinculadas a PCM que han aclarado esto, pedir que lo tengan absolutamente claro, porque si estamos en medio de resolver un conflicto, poner un texto que no es absolutamente claro y que podría prestarse para interpretaciones, la verdad a estas alturas creo que es lo menos recomendable. Lo que tenía que era la agenda única de diálogo de la provincia de Cotabambas, de la región Apurímac, donde están planteados los 9 puntos. No sé si los ha revisado. En parte. El congresista Richard Arce es parte de los congresistas que han estado acompañando por la región Apurímac, y el congresista Edgar Ochoa del Cusco también. Esa es una zona, como sabemos, el corredor es Arequipa, Cusco y Apurímac, ¿no? Sí. Hay algunos puntos que no tienen que ver directamente con la discusión sobre, digamos, los puntos en conflicto entre la mina y las comunidades, sino que tienen que ver más bien con el Estado. El primerísimo de ellos dice: archivamiento de las denuncias contra los hermanos procesados en los conflictos sociales de las provincias de Cotabamba desde el año 2011 a la actualidad, y atención de las familias de las víctimas de los conflictos, que es un pedido, digamos, abierto, universal, y dentro del cual pueden caber pues cualquier tipo de denuncia. El problema que tenemos, Mario, es que sí hay criminalización de protesta, y eso sí es una realidad. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el IDL, Cooperación, han estado acompañando a muchos de los dirigentes que han terminado en procesos abiertos, incluso por organización criminal, básicamente porque son personas que han organizado a su comunidad así para oponerse. No estoy hablando de los dos abogados, entiendo que ese es un caso diferente, es otro tema, es un tema de debate. Pero los que quemaron las chozas de los policías. Pero creo que sí hay un tema delicado, porque en la mayoría de casos, Mario, si tú ves incluso en los casos que se están llevando, la policía no ha tenido la posibilidad de identificar al responsable individual. Lo mismo ocurrió con Óscar Moyohuanca y con varios dirigentes de Espinar. Óscar Moyohuanca incluso tuvo agresión a tal punto que tuvo que su caso ser llevado a Ica y tuvo que pagar defensa legal en Ica y trasladarse hacia Ica porque lo acusaban a él de haber colocado, por ejemplo, molotovs que evidentemente no tenían ninguna conexión para nada. Él había sido alcalde. Sí, eso es lo que suele ocurrir, Mario. Y entonces parte del problema es que se intenta, con hechos que por supuesto hay que repudiar, porque no se tiene por qué incendiar infraestructura del Estado y mucho menos agredir con bombas molotov y qué sé yo, pero lo que se suele hacer es: ¿a quién tienes identificados? A quienes son los líderes de esta movilización. Entonces intentas cargarles a ellos esa responsabilidad. Esa es una muy mala práctica, y es un problema serio que tenemos en la legislación, y entonces entiendo perfectamente que se pida que las personas que están siendo procesadas no lo sean por ese tipo de... es lo que se está pidiendo, digamos, no se está distinguiendo la paja del trigo, es un pedido maximalista que difícilmente va a poder ser reducido, digamos, en la negociación tal como está planteada. Pero está tratando de plantear un punto que sí es real, y que es que hoy tenemos normas que criminalizan la protesta, y ese es un tema que tenemos que resolver. La manera de resolver los conflictos sociales no es criminalizando la protesta, no es llevando al extremo la situación de que 52 días después terminamos yendo a estas situaciones. No dejar de sancionar aquello que es sancionable una vez que esté identificado. Pero cuando esté correctamente identificado, siguiendo un debido proceso, y no, por ejemplo, planteando... No creo que nadie plantee
ustedes, sí, acá hay que saltearnos al debido proceso. Es que, Mario, aunque no lo creas, en la mayoría de casos que se han podido seguir por parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a muchos de los líderes de movimientos sociales en este tipo de conflictos, en particular socioambientales, se les acusa de organización criminal en temas que evidentemente lo único que es una comunidad que está haciendo una defensa de su territorio y de sus recursos, ¿no? El punto 9 apunta de alguna forma en el mismo sentido. Dice: compromiso del gobierno central para no decretar más estados de emergencia en Cotabambas y la nulidad del convenio entre la Policía Nacional y la empresa minera ese Las convenio... Bambas para brindar seguridad, retiro inmediato de la base policial. Dice, pedirle al gobierno central el compromiso de no decretar más estados de emergencia, es pedirle que se ampute un brazo. Sí, Mario, pero también ¿a qué se debe? A una muy mala práctica, no solamente del gabinete del señor del Solar, que está finalmente cargando las papas calientes, digamos, de las anteriores. Sí, claro. Pero los anteriores primeros ministros lo que han hecho es básicamente decretar estado de emergencia tras estado de emergencia tras estado de emergencia durante meses, Mario. No estamos hablando de estado de emergencia 20 días, 30 días, 15 días. Eso es lo que explica que la demanda exista, pero no la hace razonable. Claro, pero el problema, Mario, es que se vuelve razonable en el sentido de que se entiende qué cosa es lo que le están diciendo al Ejecutivo, que es que tú no puedes simplemente determinar que todo este territorio quede en estado de emergencia, en un estado de emergencia donde tú les prohíbes organización comunal, prohíbes reuniones básicas, mínimas, en espacios que son comunales. Entonces, ¿cómo voy a prohibirle yo a una comunidad que para organizar su faena comunal pueda tener reuniones comunales? Es totalmente absurdo. Para permitir o impedir que a su vez se impida ese tipo de circunstancias, se está haciendo un pedido universal y entonces parte de la discusión será sentarse a tratar de entender de distintas partes. Yo entiendo tu racionalidad en decir cómo le vamos a decir al Estado que no tenga estados de emergencia. Que no puede tener estados de emergencia. Estoy tratando de comunicarte que la manera en la que se está fraseando tiene que ver con una práctica del Estado que es terrorífica y que nosotros, yo quiero pedirles a las personas que están ahorita sentadas en sus casas de manera tranquila, que qué pasaría si tuvieran estado de emergencia por más de 9 meses, de manera continua, en la que no podrían reunirse, no podrían juntarse con sus amigos del colegio, no podrían juntarse con sus amigos de la universidad, no podrías reunirte tú con 5 personas periodistas a analizar la coyuntura nacional, porque eso sería un delito, Mario, por más de 9 meses, en un corredor entero, donde además el Estado tiene responsabilidad, porque aprobó la modificación de un estudio de impacto ambiental que alteró todo el entorno, que permitió que se sacara por camiones el material que debió ir por un mineroducto y que simplemente no les dijo nada y él luego encima declaró que eso era una carretera nacional. Y la nulidad del convenio entre la policía y la minera y el retiro inmediato de la base policial hace pensar que, digamos, abre la inquietud de lo que no quieren es la posibilidad de que se impidan. Lo que quieren es que la policía trabaje para la sociedad y no para la empresa. Eso es lo que se está pidiendo. En el caso, vuelvo a Espinar, cuando a Óscar Moyohuanca lo detuvieron, y veo este caso porque es un caso que yo seguí personalmente, a Óscar lo detuvieron en la municipalidad. ¿Sabes a dónde se lo llevaron? Adentro de la empresa minera. Dentro del campamento de la empresa minera estaba la, comillas, base de la policía. Entonces, ¿cómo en un escenario de conflicto, donde tú tienes a una autoridad electa que representa a un interés de la comunidad, cuando lo detiene la comisaría, lo mete dentro de la empresa minera? La otra parte. No puede ser, pues, Mario. Este tipo de convenios entre la policía y las empresas mineras han sido denunciados no solo por organismos de derechos humanos en el Perú, sino ha sido denunciado por organismos de derechos humanos internacionalmente, diciendo que no podemos volver a la policía guardias de seguridad de las empresas privadas. Eso no se puede hacer, porque se distorsiona. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer la policía? Cuidar a cualquier ciudadano, sea empresario o no sea empresario, sea comunero o no sea comunero. Pero lo que no se puede es que tú digas, en esta zona no hay una base policial, y entonces de pronto la empresa minera la construye dentro de sus instalaciones, la empresa minera paga a la policía que está ahí, y al final la empresa minera determina hasta los horarios de la policía. Hace un momento mencionaba que esta situación ha sido heredada por esta presidencia del Consejo de Ministros en concreto. Sin embargo, ha sido heredada y ya tiene un curso. Sí. ¿Cuál es la impresión que tiene de cómo se ha administrado ese curso, cómo lo ha administrado en particular Salvador del Solar? Mira, yo creo que, a ver, hay que reconocer la voluntad del diálogo, y yo creo que eso es importante. Creo que es importante que al menos esta vez la historia de las Bambas no tenga muertos, porque ya hay 4 personas muertas en otros episodios de este conflicto que lo venimos arrastrando hace años, ¿no es cierto? Y eso creo que hay que saludarlo, y es un intento de un camino de resolver las cosas conversando.
Sin embargo, sí tenemos un problema, porque en este caso el Estado está asumiendo una responsabilidad que yo creo que no debe asumir. A mí me van a disculpar, pero ¿por qué el Estado tiene que pagar 1.500 millones de soles en la construcción de una carretera nacional cuyo principal, si no único usuario, es la empresa minera? O sea, ¿por qué nosotros, todos los peruanos, tenemos que pagar 1.500 millones por una carretera que resulta que tiene que construir el Estado peruano porque decidió quitarle esa responsabilidad a la empresa minera y adjudicársela al Estado? Es un horror de plata, Mario, que ahora resulta que tenemos que cubrir. Y encima, cuando el Estado tomó la decisión de hacer esto y convertir esta vía en una vía nacional, simplemente no le dijeron nada a los comuneros y decretaron que su terreno era ya simplemente carretera. No hubo expropiación, no. Hubo conciliación, no. Hubo compra, no. Entonces el Estado está siendo un actor que agudiza el problema que estamos viendo en ese territorio. Y la manera de resolver no solamente es decir, no se preocupen, vamos a pagar. Claro, tiene que pagar alguien. Pero la pregunta es, ¿por qué solamente el Estado es quien tiene que pagar algo que tiene una historia en una empresa que decidió cambiar su estudio de impacto ambiental y que el Estado, de manera irresponsable, permitió, ¿no? O sea, le parece bien el diálogo, le parece mal... Pero me parece mal que solamente se asuma desde el Estado y que no haya una exigencia de la empresa para que la empresa cubra por lo menos parte importante de los costos. Y el mensaje que se divulga a partir de lo ocurrido el fin de semana y ya hemos llegado a un acuerdo, ¿también no crea unas expectativas, digamos, equívocas? Creo que hay que tener cuidado, ¿no? O sea, nota probablemente un poco de falta de experiencia del primer ministro en este tipo de situaciones. No se puede anunciar ya triunfamos cuando no tienes realmente levantada la situación en el territorio. Pudo haberse generado además un problema adicional y creo que en este caso suena terrible, pero finalmente así es. Si no hubiera sido la mediación de Monseñor Cabrejos, probablemente no hubiéramos tenido la resolución que estamos teniendo en este momento, ¿no? Porque no puede ser que sigamos dependiendo de la Iglesia para resolver los conflictos, ¿no? O sea, digamos, hay instituciones como la Defensoría del Pueblo que menos mal sigue manteniendo una imagen de neutralidad y sigue generando confianzas en la ciudadanía, pero no es suficiente, ¿no? Se nos va a agotar el tiempo. Hay un tema adicional. Acabamos de mencionar a Salvador Solar, que ayer explicó que el retiro de los proyectos de reforma política que les han alcanzado al Congreso están en su gran mayoría tal como fueron presentados por la Comisión Tuesta. La bicameralidad ha sido retirada y ha dicho el presidente del Consejo de Ministros que es en respeto a lo expresado por la ciudadanía en el referéndum, que bueno, en el punto en el que aludía a la bicameralidad votó mayoritariamente en contra. ¿Qué impresión tienen en Nuevo Perú y ustedes singularmente sobre el hecho de que eso de la bicameralidad haya sido dejado de lado? A ver, a título personal yo creo que la bicameralidad es necesaria, porque sí creo que tenemos un problema serio con cómo funciona hoy el Poder Legislativo y uno de los problemas es que tenemos una única Cámara. No es el único problema, hay muchos más, pero ese es un problema que hay que resolver. Sin embargo, nosotros sí le dijimos como bancada y como organización política a la Comisión Tuesta que nos pareció un error que ellos lo incluyeran. En este momento. En este momento. ¿Por qué? Porque primero este Congreso es el Congreso que todos ustedes han visto. No creo que este Congreso pueda tener la habilidad y la capacidad para sacar un proyecto finalmente diferente, donde no se metan los contrabandos que la vez pasada se metieron de manera rápida y encima esta vez sin referéndum. Bueno, hemos visto una tonelada de contrabandos que se han metido a lo largo de todo este proceso, donde se han ido metiendo cosas que evidentemente han distorsionado el sentido original que la ciudadanía ha indignado. Entonces, ¿necesitamos una reforma integral de los pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo? Sí, pero eso supone repensar incluso nosotros creemos una nueva Carta Constitucional, ¿no? Está bien que no se haya incluido Yo creo que sí, bicameralidad. sinceramente. Muchas gracias por esta conversación.